Prédica número 2539, dada por el pastor Carlos Estal el domingo 22 de febrero del 2015. El río de vida, siendo huertos vivientes, los 4 tipos de fuentes de aguas. Hoy vamos a seguir estudiando algunas cosas maravillosas, otra cosa que necesitamos entender. El Espíritu Santo nos toca y nos libera. La palabra de Dios también nos toca y nos libera. Y al principio del camino, Dios hizo todo el trabajo a través de la columna de nube y fuego a favor del pueblo de Israel. Pero una vez les dio su palabra en el monte de Sinaí, Dios esperaba que ellos empezaran a confiar en Dios a raíz del conocimiento que tenían. Entonces ya en el desierto la columna de nube y fuego no hizo todo el trabajo. Al principio la columna de nube y fuego mantuvo lejos a las serpientes y a los escorpiones que había en el desierto. Pero Dios les dio maná para alimentarlos a lo largo del desierto. ¿Sí? Un día se quejaron, no les pareció la manera como Dios escogió alimentarlos en el desierto. Entonces la columna de nube y fuego simplemente dejó de alejar a las serpientes y a los escorpiones. Y las serpientes se metieron al campamento y mordieron a los israelitas. Al principio todo dependía de la columna de nube y fuego, figura del Espíritu Santo. Pero en el desierto ya no fue así después de que pasaron por el monte de Sinaí y fueron instruidos. Amén. Solo estoy tratando de ayudarlos a ser creyentes maduros, porque vamos camino a la Nueva Jerusalén y al monte de Sión. ¿Está claro eso? Amén. Ahora también estoy consciente, porque los he conocido a lo largo de los años, personas que mientras Dios hacía todo el trabajo estaban felices con Dios, pero una vez empiezan a entender que a ellos les toca hacer una parte del trabajo, pierden interés y salen corriendo. No seamos así. Y sigamos creciendo, ¿sí? ¿Podemos darle un grito al Señor? ¡Gracias, Jesús! Bendito Jesús, te adoramos. Gracias, Señor. Amén, muy bien. Qué emocionante es conocer la verdad, conocer la palabra. Y hemos estado trabajando en Génesis, capítulo 2, capítulo 3. Yo tengo gastadísimas mis capítulo 2 y capítulo 3 del libro del Génesis, porque esa es la base de todo. Y déjenme solo explicarles esto. Dios un día decidió fijar o hincar de un solo golpe su nombre. Yud, He, Vav, He. Esas son las 4 letras con las que se escribe el nombre del Señor. Son 3 las letras, lo equivalente a la Y, a la H y a la V. Y la H se repite 2 veces, hay 2 H's, Yud, Hei, Vav, Hei, y ese es el nombre que pronunciamos como Jehová. Y por cierto, ese nombre debiéramos pronunciarlo única y exclusivamente en el contexto de la oración, de la adoración y del estudio de la palabra. No debiera ser un nombre que usemos nosotros en nuestra conversación coloquial, secular, diaria. Amén. Bueno, el hecho es que Dios fijó su nombre. Con su nombre trazó un espacio en esta tierra y le llamó Edén. Edén significa placer, delicia, deleite. Y Dios formó al hombre afuera del huerto, pero colocó al hombre adentro del huerto, para que el hombre tuviera un punto de comparación y descubriera que afuera de las fronteras del nombre del Señor no existe el verdadero deleite, el verdadero placer. Amén. Afuera del Señor Jesucristo el paraíso está perdido. Se llama el paraíso perdido. Pero cuando estamos adentro, en Él, allí está el paraíso. Amén. Todo lo que Dios puso en ese huerto, Él puso un río que se repartía en 4 brazos o cabezas. Una figura de su nombre que se expresa con estas 4 letras. Luego en ese huerto, Él puso el árbol de la vida, puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Él hizo muchas cosas maravillosas, espirituales en ese huerto. Pero la voluntad de Dios era que el hombre comiera del árbol de la vida y entonces el huerto se le metiera a la mente y al corazón y ese mismo huerto que estaba afuera estuviera adentro.
El Señor quería esas aguas de vida adentro. El Señor quería ese árbol de vida adentro. Y el Señor quería que el hombre, así como estaba supuesto a haber un cerco alrededor del huerto, quería que el hombre mantuviera levantado un cerco alrededor de su mente, alrededor de su corazón. Amén. El huerto exterior se perdió porque nunca se formó el huerto interior en los hombres. Todo lo contrario, la serpiente, sabiéndolo, porque sondeó a la mujer con preguntas, sabiéndolo, logró ella colarse a la mente, al corazón, a la voluntad del ser humano, y la serpiente puso allí las semillas equivocadas que dieron fruto y nos convirtieron a todos en árboles de muerte, no en árboles de vida. Miren qué clase de fruto damos cuando no conocemos al Señor Jesucristo. Y además, esto que sembró la serpiente adentro se convirtió en un manantial y empezó a brotar un río de muerte de dentro del corazón de los hombres. Por eso es que los seres humanos sin Cristo pueden provocar tal caos y dolor y catástrofe, amén, en los demás. Hoy quiero hablarles del río de vida, el río de vida. Veamos cómo la serpiente también puso un río adentro, nada más que no un río de vida, sino un río de muerte. Y por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 3, vamos a ver, verso 10. Santiago 3:10. Santiago 3:10. En lo que llegan a Santiago, entonces repito, esto es algo que si no lo llegamos a entender, nunca vamos a ver el cuadro completo de lo que el Señor está tratando de enseñarnos. Amén. Dios puso al hombre en un huerto, rodeado de un huerto, porque todo eso era una figura, era una lección espiritual de lo que Dios quería que hubiera dentro del hombre. Dios quería que el hombre fuera un huerto. En el futuro vemos nosotros a la esposa del Cordero en la Nueva Jerusalén. Y si leemos bien esa información que nos da el libro de Apocalipsis, no dice que la esposa vive en la ciudad. ¿Saben qué dice? Que la esposa es la ciudad, con su muro de jaspe, con el río de vida y con el árbol de vida. El Señor Jesucristo y el Padre sentados en el trono. Amén. Entonces, eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo al corazón de los hombres. A poner su nombre allí y a sembrar, edificar este huerto dentro de nosotros, para que nosotros volvamos a ser un huerto o una ciudad. ¿Qué es la Nueva Jerusalén o la nueva ciudad? Es lo mismo que era el huerto del Edén, nada más que en otros términos, es lo mismo. ¿Qué es sino su nombre? Y aquellos que están en él, por eso viven adentro de su nombre, de las fronteras de su nombre. ¿Lo están viendo? ¿Qué hizo Dios cuando estableció al pueblo de Israel en la ciudad de Jerusalén literalmente hace cientos de años? ¿Qué hizo? El mismo patrón. El propósito de Dios era que ellos vivieran en esa ciudad amurallada. Allí estaba el santuario o el templo y allí estaban, por así decirlo, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque allí estaba la gloria de Dios en el templo. Allí estaban siendo ellos instruidos en la palabra de Dios, y esa verdad que ellos estaban aprendiendo era los ríos de vida que Dios quería que fluyeran de Jerusalén al resto de las naciones de la tierra para que conocieran al Dios de los israelitas. Ahora ellos fallaron. Entonces ahora Dios nos eligió a nosotros. Amén. El mismo principio. ¿Estamos ubicados? Muy bien, pero concentrémonos en el río, en el río. Cuando la serpiente se coló al corazón de los hombres, desvirtuó todo esto. Nos convirtió en árboles de muerte. Y ahora del viejo corazón, como dijo Jesús en Marcos 7:21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen. Estoy pensando en, todavía existen las ruinas en la ciudad de Roma, en la parte antigua de la ciudad de Roma. Todavía existen los vestigios de un antiguo, pues no era acueducto, porque los acueductos llevan agua potable. Esto era para llevar los desechos de la ciudad de Roma. ¿Saben cómo se llama? Se llama la cloaca máxima.
así se llama. Y todavía existen las ruinas. Eran, pues por supuesto que no era tubería, ¿verdad? Pero eran como túneles y todavía existen en la parte antigua de Roma. Estoy pensando una buena figura del corazón humano. Oigan esto. Santiago 3, versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, y aquí está describiendo el río de muerte o las aguas de muerte que salen del viejo corazón. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, esto no pertenece al río de vida. Dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde está el río de muerte fluyendo, el fruto que van a dar los árboles que están plantados junto a la ribera del río de muerte es perturbación y toda obra perversa. Pero dice, el fruto del árbol de vida, el producto del río de vida es el árbol de vida y el fruto del árbol de vida, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando Cristo nos salva, todavía queda un viejo hombre por allí que necesita todavía ser regenerado, transformado, convertido y conformado a la imagen de Cristo. Si después de nuestra salvación inicial no quedara todavía una vieja naturaleza o un viejo hombre por allí, la Biblia no ocuparía tanto espacio en informarnos acerca de cómo despojarnos del viejo hombre. Todavía tenemos un viejo hombre. Así es que nuestro nuevo hombre es Cristo en nosotros. Cuando Cristo llega al corazón, Él hinca su nombre en nosotros y viene a vivir allí. Amén. Y ahora su trabajo es empezar a dejar que la verdad que Él va depositando allí se convierta en un río de vida. El resultado va a ser que a uno y al otro lado de ese río, las semillas de su palabra que Él siembra en nuestro nuevo hombre germinen y se conviertan en árboles de vida. Amén. Y su fruto alimente a muchos y sus hojas sanen a muchos. Pero a la par de eso tenemos un viejo hombre en donde todavía está el río de muerte y todavía hay árboles de muerte dando mal fruto. Amén. Es detrás de eso que anda el Señor en nosotros. Bueno, vámonos a 2 de Pedro. Lo menciono porque a veces leemos estas citas. Vamos a ver, déjenme ver si es 2 de Pedro o es 1 de Pedro. Ahorita les digo. Es 2 de Pedro. 2 de Pedro. A ver si es esto. Creo que esto es lo que quiero. Sí, esto es lo que quiero. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 12, digamos, para tener un poquito de contexto. Pues cuando uno lee estos versículos, uno se enfoca en la gente que aún no tiene al Señor Jesucristo. Y es cierto. Pero recordemos que todavía hay una área dentro de nosotros mismos que aún no ha sido sojuzgada por el Señor Jesucristo. Así es que un lado de nosotros todavía da esta clase de fruto de vez en cuando. ¿O no? 2 de Pedro 2, verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros significa que vienen a la iglesia, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues
Una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues son fuentes sin el agua de vida o sin las aguas correctas, sin las aguas de la verdad. Pero esas fuentes sí están llenas con las aguas equivocadas, porque en el verso 18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen, ¿verdad? Etcétera. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Así es que los seres humanos se convirtieron en un antihuerto. ¿Qué será lo contrario a un huerto? Un desierto probablemente, ¿verdad? Con un río de muerte y un árbol de muerte dando fruto para muerte. Pero el Señor Jesucristo vino a restaurar lo que Dios quiso hacer al principio con los hombres. Y Él lo que está tratando de hacer es de plantar, cuidar para que crezca y edificar este huerto dentro de nosotros. ¿Qué es el huerto sino la nueva ciudad? Es lo mismo, nada más que en diferentes palabras. Así es que hemos estado estudiando cómo edificar los muros o el cerco alrededor de este huerto cerrado o jardín cercado. Y hoy déjenme explicarles acerca del río de vida. ¿Les parece? ¿Quieren aprender acerca del río de vida? Amén. Porque el río de vida no solo es las aguas de las que nosotros bebemos. Río de vida es algo en lo que nosotros debemos convertirnos para que otros puedan saciar también su sed. Ahora, eso no nos convierte a nosotros en Mesías para los demás, pero sí nos convierte en testigos fieles del Señor Jesucristo que está en nosotros. Amén. Bueno, entonces, vámonos a Juan 4, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso 1. Juan capítulo 4, verso 1. Cuando estudiamos la Biblia tenemos que abordarla conscientes que cada jota y cada tilde que aparecen en las Escrituras, Dios los puso allí con un propósito. Número 1, revelarnos a la persona del Señor Jesucristo. Y número 2, revelarnos el camino a seguir para que Cristo pueda formarse en nosotros. Cada lección y cada cosa que está en la Biblia es para nosotros, tiene una aplicación para nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la Escritura. Amén. Entonces, no estudien estas cosas nada más pensando que se están llenando de información teórica que no les va a servir de mucho. O sea, si lo estudiamos así, les prometo que no nos va a servir de mucho. Y muchas personas pierden el interés en estudiar la Biblia porque para ellos la Biblia no tiene ninguna emoción. Ya se conocen las historias, los eventos, los personajes, los lugares, ya son buenos bibliólogos, pero no conocen al Señor. El tesoro escondido en el campo de la palabra. Así es que no solo se quede con el campo de la palabra, hay un tesoro escondido en el campo de la palabra. Y estos son los tesoros de la verdad que Dios ha destinado para ayudarlo a usted a cambiar, a ser conformado a la imagen de Cristo. Amén, a caminar, a edificar a Cristo en su vida, para que usted pueda ser una persona espiritualmente madura. ¿Sí? Muy bien, ¿todavía están emocionados? Por eso la palabra de Dios para mí es la cosa más emocionante que existe. Amén. La única manera como realmente llegamos al conocimiento de la persona, de la palabra viviente, es a través de la palabra escrita. Y uno de los grandes trucos del enemigo ha sido en nuestra generación hacer a un lado la palabra escrita, porque qué aburrido, quien la necesita, no nos sirve de mucho y ha hecho que la gente solo empiece a buscar experiencias. Necesitamos las experiencias, pero necesitamos la palabra escrita. Juan 4:1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber.
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, número 1, no tendrá sed jamás. Porque una probadita del agua de vida nos ayuda a hacer un análisis comparativo y a descubrir rápidamente que las aguas que nos ofrece este mundo no pueden satisfacer nada como lo pueden hacer las aguas de vida. Amén, amén. Por eso una vez gustamos nosotros de esta palabra, quedamos echados a perder para siempre. ¿Quién quiere otra cosa? Amén, ¿es cierto o no es cierto? Bueno, dice, número 1, no tendrás sed jamás. Ahora miren, número 2, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así es que esa agua no solo sacia nuestra sed, número 1. Número 2, esa agua de la que estamos bebiendo se convierte ahora en nosotros en una fuente. Es agua viva. No se puede estar quieta. Y a ustedes les ha pasado y a mí me vive pasando. El Señor les da de beber de los ríos de vida y les hace entender un principio de la palabra de Dios. Y no pueden quedarse quietos ni callados. Primero alaban y bendicen al Señor por el entendimiento de esa porción de su palabra, pero después van a buscar a alguien a quien compartírselo. Porque es agua viva, es una fuente. Ahora, es una fuente de agua que salta para vida eterna. Esta fuente que el Señor está poniendo dentro de nosotros no solo va a operar en este mundo, en esta tierra y en este tiempo. Esta fuente, estos ríos de vida que están dentro de nosotros van a seguir operando, saltando, vivos, eficientes, eficaces en las eternidades que vienen. La palabra vida eterna es muy clara en hebreo, es olam, se refiere a la eternidad, las eternidades que vienen. Así es que qué privilegio. Al primer Adán se le confió un jardín, un lugar que Dios lo cercó con su propio nombre. Puso allí el río de vida, el árbol del conocimiento. Dios esperando que Adán agradeciera, apreciara y trabajara para mantener los cercos subidos y el jardín produciendo. Adán falló, se perdió para siempre el paraíso, ese paraíso en esta tierra. Amén. Él nunca dejó que ese paraíso se le metiera a la mente y al corazón para que él se pudiera convertir en un paraíso. Él falló, él erró el blanco. Luego Dios levantó al pueblo de Israel hace cientos de años y les hizo a ellos el llamado. Dijo, bueno, ya se perdió el paraíso para siempre, pero hagamos otro. Y ese era el propósito de Dios al establecerlos en los montes de Sión, como les expliqué hace un ratito. Y revelarse a ellos, darles el agua viva de la palabra. Amén. Lo que Él quería pues era que ellos le enseñaran la naturaleza, compartieran a Dios con el resto de las naciones de la tierra. Fallaron. Entonces ahora Dios nos elige a nosotros. El Señor empezó otra vez. Y ahora el Señor está edificando un jardín del Edén aquí adentro. Jesús ya está en nosotros y ya somos creyentes salvos por haberle pedido al Señor Jesucristo entrar a nuestro corazón, limpiarnos con su sangre y venir a vivir en nuestro corazón. Amén.
Amén. Pero ahora el Señor quiere convertirnos a nosotros en jardines vivientes. Él quiere que seamos árboles de vida, que demos fruto. Él quiere que seamos un río de vida, o que la verdad más bien que está dentro de nosotros sea un río de vida, una fuente de agua viva. Que no solo estemos satisfechos nosotros, sino que haya suficiente vida en nosotros para darle de beber al sediento y darle de comer al hambriento del fruto que esté produciendo el árbol de vida en nosotros. Amén. Ahora, con su ayuda y por su gracia y misericordia, yo estoy haciendo planes para no fallar como falló el primer Adán. Estoy haciendo planes para no fallar como falló el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Amén. Y si usted está navegando en el mismo barco en el que yo estoy navegando, con la ayuda del Señor Jesucristo, esta vez el plan maestro del Señor no se va a estropear. Amén. Vamos camino a ser un jardín viviente, árboles vivientes, con un manantial de vida brotando de nosotros por la verdad que el Señor está depositando dentro de nosotros. Ahora, Él no está esperando a que lleguemos a la eternidad para convertirnos en jardines vivientes. Hoy, ahora, el Señor está esperando a que nosotros estemos satisfechos y estemos satisfaciendo la sed de aquellos que aún no han bebido del río de vida. Amén, amén. Y estemos satisfaciendo el hambre espiritual de los demás, compartiéndoles la palabra de Dios y la revelación de quién es Jesucristo. ¿Sí? Muy bien. Así es que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Saltémonos, por favor, al capítulo 7 de Juan, verso 37, del 37 al 39. Juan 7 del 37 al 39. Leemos aquí: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y el Espíritu Santo es quien aviva las semillas, aviva la palabra, aviva la verdad en nosotros para que ésta se convierta en una fuente, Si no, solo son teorías. ¿Estamos? Muy bien, con eso en mente entonces, empecemos a estudiar. Vámonos al Cantar de los Cantares. Capítulo 4, Cantares 4. Hemos estado trabajando en estos versículos, vamos a ver otro ángulo ahora, vamos a ver el río. Cantares capítulo 4 del 12 al 15. Cantares 4 del 12 al 15. Y aquí se describe el corazón de la esposa del Señor Jesucristo. No todos los creyentes serán la esposa del Señor Jesucristo. Esposa es un llamado que tienen todos los creyentes, pero para ser la esposa de Cristo hay que crecer. Salud. Y en Cantares, ahora, no tiene uno que esperar llegar a la eternidad para ser la esposa de Cristo tampoco, o pensar que nos faltan 80 años para ser la esposa del Señor Jesucristo. ¿Cuántos capítulos tiene Cantares? A ver, tiene 8 capítulos. ¿Saben en qué capítulo se casa ella con él? Entre el 3 y el 4. O sea, ella no esperó a llegar hasta el capítulo 8 para crecer y madurar y convertirse en su esposa. Es a la mitad del relato que ya se convirtió en su esposa. Del capítulo 4 en adelante solo nos cuentan lo que pasó ya siendo ella su esposa. Amén. Muy bien. Y en Cantares 4, en donde le llama esposa por primerísima vez en todo el libro de Cantares, en el verso 12, él describe el corazón de su esposa o el interior de su esposa, porque no solo es el corazón, es la mente. Es una de esas capacidades mentales que Dios le dio al hombre, se llama Kerev, la capacidad para bendecir su nombre en todo tiempo. Dice: huerto cerrado eres,
ven que no dice en un huerto cerrado vives. Todo el tiempo, el jardín del Edén, allá en Génesis, todo lo que Dios diseñó para el pueblo de Israel en la tierra de Israel y en Jerusalén. Todo eso, todo el tiempo era una sombra, tipo o figura de lo que Dios quiere ver formado aquí adentro. La nueva ciudad que describe el libro de Apocalipsis, ¿qué es? Sino una descripción de lo que Dios está tratando de formar aquí adentro. Dios nos llamó para ser huertos vivientes, ¿sí? Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y áloes con todas las principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Miren cómo describe su interior. Ella es un huerto. Allí describe 9 aromas que ya se están desprendiendo de su huerto. El libro de Gálatas dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Menciona 9 frutos. Por supuesto que están hablando de lo mismo. Esta es la sombra, aquello es el cumplimiento. Y hay otros 3 frutos más que menciona el libro de Cantares también. Menciona los higos de sinceridad, menciona las uvas de dependencia y entrega, y menciona finalmente los nogales de compartir o dar a los demás. 12 frutos. Por eso el libro de Apocalipsis dice que el árbol de vida da 12 frutos, cada fruto en su tiempo. ¿Estamos? Bueno, pero olvidémonos ahorita del fruto y vámonos al agua. Lancémonos al agua. Menciona 4 diferentes fuentes de agua. Número 1, en el versículo 12 dice, fuente cerrada. Eso en hebreo se llama gal. Es una fuente gal. Luego dice, fuente sellada. ¿Qué creen? Es otra fuente. Esta otra se llama Mayán. Es otra fuente. Luego en el verso 15 dice fuente de huertos. Esa es la misma Mayán. Pero luego dice pozo de aguas vivas. Ese pozo se llama Be'er. ¿Se acuerdan de un lugar famoso? Beersheba, 7 pozos. Pozo. Y luego dice que corren del Líbano. En otras traducciones dice corrientes. Y eso es más correcto. Corrientes del Líbano. Así es que estas últimas son corrientes. Se llaman nasal. Corrientes. Miren qué cosa. El jardín del Edén allá en el libro del Génesis era un río que se dividía en 4. En el huerto del corazón de la esposa del Señor Jesucristo hay un río de vida que se divide en 4 fuentes de agua. O sea, ¿vamos bien encaminados o no? Ahora estudiemos esto. Estudiemos esto. Porque estas son las diferentes 4 fuentes de vida que el Señor quiere ver en nosotros o saliendo de nosotros. En primer lugar, estas son las 4 diferentes fuentes de las que nosotros bebemos cuando bebemos del Señor Jesucristo. Y muchas de estas palabras las van a ver ustedes conectadas con las aguas que salen de la roca. Amén. Así es que por supuesto uno primero bebe de la palabra, de la verdad que es en el Señor Jesucristo. Y entonces esas aguas vienen y satisfacen nuestra sed y ahora nosotros nos convertimos en una fuente viviente, en una fuente de agua viva.
fuente de agua que salta para vida eterna. Y ahora el Señor quiere ver brotando de nosotros estas 4 diferentes formas, fuentes, ¿sí? Manantiales de agua. ¿Me siguen? Qué maravilloso. Si vamos a vivir por toda la eternidad en la nueva ciudad donde está el río de vida y la nueva ciudad es la esposa, entonces ese río tiene que estar aquí adentro antes de que lleguemos allá arriba. Es el boleto. Ese y todo lo demás. Entonces, número 1, Gal. Gal significa olas que se revuelven. Eso significa Gal, olas. Si quieren se los pongo aquí mismo, así lo ven. Olas, literalmente significa olas. Gal. Lo primero que describe el Señor que vio en la mente y en el corazón de su amada fue olas. Cuando el agua está brotando, aquí hay un manantial y de allí sale el agua, pues hace olas por la fuerza del agua. Pero también se refiere a las olas del mar. Así es que este es el lado agresivo, fuerte, violento del agua. Hay un lado violento a las aguas de las que Dios quiere que bebamos y que Dios quiere que salgan de nosotros. Ahora, ¿qué son estas olas? ¿Qué son estas olas? Examinemos algunas citas. Isaías 48, 17. Isaías 48, verso 17. Isaías 48, 17. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, olas. Lo primero que el Señor quiere son olas. Isaías 48, 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, el Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. En otras palabras, si hubieras bebido de mis olas, dice, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas, Gal, o las olas del mar. Amén. Si hubieras bebido de mis aguas, de las aguas de mis mandamientos, tu paz sería como un río. Esas son aguas mansas, pero tu justicia sería como aguas bien agitadas, olas, olas. Y ustedes han estado delante del mar cuando el mar está agitado. Amén. Si hay basura y cosas regadas en la playa, ¿qué hace un mar agitado con toda la basura que se encuentra en la playa? Vienen las olas, revientan sobre eso y se lo jalan, ¿verdad? Amén. Olas, las olas que hacen, rompen, destruyen. No hay poder más grande en este mundo que el poder que tiene el agua para cavar, excavar, abrirse brecha, abrirse paso. Hoy en día hay grandes cañones que tienen un rito en el fondo del cañón. Bueno, adivinen qué, ese rito fue el que excavó ese cañón. Entre paréntesis, el mundo de habitantes que hay sobre esta tierra efectivamente tiene 6,000, 7,000, 8,000 años. Pero el mundo de habitantes se llama Tebel en idioma hebreo. Pero este planeta que se llama Aretz tiene mucho más que 6,000 a 8,000 años. Eso los he probado en la palabra de Dios, ¿sí? Ok, eso viene por el rito. Olas, sigamos estudiando las olas. Vamos por favor a Salmo 42, 5. Salmo 42, 5. Entonces, las olas de Dios están conectadas ¿con qué? Dice, tu justicia sería como las olas del mar. Tu justicia sería como las olas del mar. Cuando el Señor nos encuentra, el Señor encuentra un montón de cosas en nosotros que necesitan ser quitadas de en medio, mortificadas, crucificadas, y es allí donde encontramos nosotros los justos juicios de Dios. Amén. El rey David amaba los justos juicios de Dios. Me parece que es el Salmo 119, en algún lado por allí dice, 7 veces al día te alabo por tus justos juicios.
¿Qué son sus justos juicios? Son sus veredictos. Es cuando Él con su amor viene con nosotros a través de su palabra y de su Espíritu Santo y nos dice, esto está mal, esto tiene que cambiar, esto se tiene que ir. Actuaste de esta manera y a mí no me gustó. Esos son sus veredictos. Gracias a Dios por sus veredictos. Amén. Pero muchos de nosotros, en vez de beber de las olas de sus justos juicios, dejando que esas olas, las olas de su verdad y de su justicia, revienten sobre nuestros errores, nuestros pecados, y los destruyan y los vuelvan arena. En vez de eso, cuando el Señor viene, Él, ¿qué tal a través de alguien más? Y nos dice, esto está mal, aquí estás fallando. Esos son sus justos juicios. Muchas veces nos endurecemos, nos enojamos y salimos corriendo. No seamos así. Si el Señor nos está mostrando dónde estamos fallando, es porque Él quiere disparar sus olas, amén, en contra de eso y convertirlo en arena. Amén. Entonces, el Señor nos juzga con sus olas. El Salmo 42, verso 5. Aquí los hijos de Coré escribieron este salmo. Ustedes conocen este salmo, es precioso. Pero dice, Salmo 42, vamos a ver, empecemos con el verso 5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas, Gal, han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Y estas palabras literales las van a encontrar nuevamente ustedes saliendo de la boca de Jonás. Cuando Jonás estaba en el vientre del gran pez, Jonás dice, todas tus olas y tus olas han pasado sobre mí. Enfatizo esto porque a lo mejor algunos de ustedes han oído enseñanzas en donde conectan eso con la unción del Espíritu Santo. Yo ya lo oí en alguna ocasión y no es de eso de lo que está hablando. Eso es sacar de contexto este versículo. Las olas son los juicios justos del Señor que vienen a romper lo que Él ve que necesita ser roto en nosotros. Entonces, las primeras aguas de las que debemos beber nosotros son las aguas de sus justos juicios. Amén. Para que el Señor nos libre, nos limpie de lo que deba librarnos y limpiarnos. Para poder decir con David, 7 veces al día te alabo por tus justos juicios. En el Salmo 19 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Se acuerdan? ¿Qué son sus juicios? Sino este lado de su palabra que viene a derribar, a quitar de en medio, a limpiar, como lo hacen las olas. Amén, amén. Se llama la marejada de la palabra de Dios. Y puedo elaborar bastante con relación a esto, pero no me voy a detener demasiado en cada una. Déjenme decirles algo. Solo déjenme darles otra cita. Salmo 89, 6, ya que estamos en Salmos. Salmo 89, verso 6. Del verso 6 al 9. Salmo 89, del 6 al 9. Dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Sus justos juicios siempre van a ser proporcionados, misericordiosos. Él nunca nos va a juzgar más allá de lo que nuestras acciones merecen. Siempre va a ser proporcionado. Por eso sus juicios son siempre justos y siempre verdaderos. Amén. Pero una vez hemos bebido nosotros las olas
que salen del río de vida de la palabra de Dios, esas olas primero nos sacian. Y miren, díganme si no, una buena reprensión de Dios, ay, cómo satisface. Señor, gracias. ¿O no? Cuando amamos al Señor. Va, ese es número 1, pero número 2, ahora ¿qué pasa con esas olas? Primero nos sacian, luego, ¿qué leímos en Juan capítulo 4? ¿En qué se convierten? En una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces ahora Dios espera que de nosotros salgan olas. ¿Qué es eso? Una vez los justos juicios de Dios han trabajado en nosotros, Dios entonces forma en nosotros la capacidad para juzgar justamente las cosas. ¿O no? Pero Dios es el que le pone límite a las olas. Por eso dice huerto cerrado, y a esto le llama una fuente cerrada en el libro de Cantar de los Cantares. Cerrada significa que Dios es el único que tiene la llave y el derecho de abrir la puerta, y si vamos a juzgar algo tiene que ser bajo su soberanía. Porque acuérdense que el diablo también nos llenó de las olas equivocadas y somos rejuzgones. Tenemos una opinión para todo, ¿o no? Bueno, esas son las olas, otras olas. Eso sale del viejo corazón. Porque siempre nuestros juicios son injustos porque no son proporcionados a la ofensa cometida. Número 2, no son verdaderos porque la mitad de lo que nosotros decimos que es, no es cierto. Son inventos nuestros. No fue así, pero ¿quién va a conocer toda la verdad al respecto del asunto? Pero sacamos nuestras propias conclusiones y jamás van a ser misericordiosos nuestros juicios. Ese es el viejo hombre con sus olas. Pero el Señor ha formado dentro de nosotros un nuevo hombre y allí hay olas. Y en el libro de Corintios dice el apóstol Pablo, ¿que no saben que vamos a juzgar todas las cosas? Lo dice. ¿Que no saben que vamos a juzgar incluso a los ángeles? Lo dice. A sus discípulos les dijo el Señor, yo los voy a sentar sobre 12 tronos y ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Esas son las olas. Amén. Olas. Entonces la palabra de Dios que produce en nosotros, sino la capacidad para juzgar justamente las cosas cuando es el momento y cuando Dios en su soberanía nos pide juzgar cosas, ¿verdad? Yo sé, esto pasó por esto y esto y esto. Cuando eso salga de las olas que hay del río de vida que hay en nuestro nuevo hombre, nuestros juicios van a ser correctos, verdaderos. Y miren cuánto bien podemos hacer cuando juzgamos un asunto sabiamente. Entonces podemos entrarle y resolver el asunto. ¿Están claras las olas? ¿Amamos sus olas? Otra vez, ¿amamos sus olas? Muy bien, sus olas. Bueno, olas. La segunda cosa que encontramos en el jardín de la esposa, ahí en Cantar de los Cantares, la primera son olas, gal. La segunda son fuente, Maayan se llama. Hay como un, pongan una rayita tal vez acá, porque es como Maayan, pero no es una A. Entonces es como Maayan, fuente. Ahora veamos esto. La palabra Maayan significa un manantial, la fuente o el origen de satisfacción. Eso significa. Y viene de una raíz que habla de, a las fuentes de agua les llamaban en la Biblia también el ojo del paisaje. Ayin es ojo, por eso la palabra viene de la palabra ojo, el ojo del paisaje, digamos, de donde sale el agua. Pero estas fuentes significan origen de satisfacción, manantial. Cuando el Señor nos da a beber de las fuentes que salen del río de vida, de su palabra, de su nombre, de su naturaleza, primero, Él sacia nuestra sed cuando bebemos agua viva de la palabra de Dios. Pero segundo, esas fuentes ahora se convierten en nosotros en fuentes de agua que salta para vida eterna. Amén. Así es que primero bebemos de sus fuentes, pero ahora Él lo que está tratando de hacer es de convertirnos a nosotros en fuentes vivientes. Amén. Vámonos por favor a Isaías 12 del 1 al 6.
Isaías 12, del 1 al 6. Isaías capítulo 12. Es un capítulo corto, así es que abarcamos todo el capítulo. Isaías 12 dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes, Maayán, de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. O sea, primero beban ustedes de las fuentes de la salvación y después rieguen esa agua por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ese en medio es la mismísima palabra que en Juan 7 dice: de su interior saldrán ríos de agua viva. Es la misma palabra, Kereb, esa capacidad que Dios nos dio para bendecir su nombre en todo tiempo. Entonces, ¿qué son estas fuentes? Son las aguas de su salvación. Alguien dirá, pero de eso bebemos el día 1 y ya estuvo. Pues bebemos del día 1, pero seguimos bebiendo el resto de los días de nuestra vida. Porque el día 1 Él nos salva de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Pero a mí continuamente me está salvando de mí mismo. Cuando le llevo mis actitudes carnales al Señor y le digo, Señor, límpiame de esto. Estoy bebiendo de sus fuentes. Y qué satisfacción. Amén. Esa agua me sacia, pero ahora se convierte en una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces puedo venir con ustedes, con quien sea, y puedo bendecir al Señor delante de los demás, diciéndoles, ¿saben una cosa? El Señor tiene agua limpia para salvarnos con ella de lo que necesitemos ser salvados. Necesitamos ser salvados de nuestros temores. Amén, de nuestro enojo, de nuestro orgullo, de nuestras malas inclinaciones, de nuestras debilidades. Les tengo buenas noticias. Hay fuentes que traen salvación. Una vez bebemos nosotros de la verdad, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad nos libra, nos salva de seguir siendo esclavos de esta actitud, de esta conducta. Una vez hemos sido satisfechos, ahora podemos ser una fuente e ir con los demás y decirles, miren, hay aguas de salvación para eso. Sí las hay. La palabra salvación aquí en hebreo, Yehoshua, Jesús. Amén, el único Salvador que existe. Y hay otro lado acá, bueno, hay un montón de lados acá, pero necesito terminar esto, así es que no les voy a dar todos los demás lados. Pero por favor, leamos, vamos a ver, Salmo 84:5. Salmo 84:5. Cuando nosotros hemos bebido de las fuentes de salvación, no vamos a tener ningún problema o ninguna duda cuando estemos atravesando el valle de lágrimas o el valle de sombra de muerte. No vamos a tener ninguna duda que la salvación del Señor va a estar allí también. Amén. Salmo 84:5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, Maayán, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Si el Señor ya nos salvó una vez de algo, Él nos va a salvar una siguiente vez, y una siguiente vez, y una siguiente vez. Llega el momento en donde, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Estoy bebiendo de las aguas de salvación y soy una fuente de agua que salta para vida eterna. Y aunque estemos pasando por un valle, no solo vamos a seguir satisfechos, confiados, sabiendo que Dios tiene salvación para nosotros, vamos a seguir siendo fuentes de agua. Y aunque estemos padeciendo, podemos seguir ayudando a los demás diciéndoles, ¿sabes qué? El Señor salva de eso, salva de aquello, salva. Él te va a redimir, Él quiere, Él puede, Él va a hacerlo. Él es sabio, Él sabe qué está haciendo en tu vida, pero Él tiene aguas de salvación para ti. Amén. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Estas son las fuentes Maayán. Ahora, ¿qué más encontramos en el corazón y en la mente de la esposa en su jardín? Encontramos olas, Gal. Encontramos fuentes, Maayán. Número 3, pozo. Encontramos pozos, Be'er. Pozos. Esto me encanta. Y con una cita va a ser suficiente. Hay mucho, pero vámonos a Números 21:16. Números 21:16. Ahora hay pozos que unos tienen el agua profunda y hay que descender a sacar el agua. Hay otros que se llaman pozos artesianos, que hay tal presión abajo que el agua simplemente brota, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de agua profunda. Números capítulo 21, versículo 16. Números 21:16. Así es que olas, ¿qué son las olas? Sino es esa verdad que nos juzga y nos limpia de manera enérgica. Esa fuente se convierte en nosotros en la capacidad para juzgar sabiamente las cosas, los asuntos, tomar decisiones sabias. Número 2, las fuentes de la salvación. Bebemos de las fuentes de salvación nosotros, especialmente cuando estamos en el fondo del valle. Si trazan este principio, siempre van a encontrar fuentes de salvación en el fondo de todos los valles que menciona la Biblia. Y así es. ¿Hemos pasado por valles alguna vez en nuestra vida? Bueno, ¿fuimos salvos o no fuimos salvos de esa situación? Ahí estaba la fuente. Y salimos de allí convertidos en una fuente que le puede dar esperanza a los demás. Amén. Pero luego tenemos pozos. El agua del pozo es agua profunda, agua profunda. Miren lo que hicieron los israelitas con las aguas que salieron de la roca allá en el desierto, cuando estaban acampados en un lugar por suficiente tiempo. Dice, verso 17, Números 21:17, 16, perdón, Números 21:16. De allí vinieron a Be'er, así le pusieron a ese lugar, el pozo. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este canto, sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Y del desierto vinieron a Matana, etcétera. Y uno lee esto y dice, ay, qué bonito, a saber qué significa. Cuando amamos la palabra de Dios, ¿la vamos a dejar escapar? ¿La vamos a dejar escapar? Ala, eso que oí el otro día estuvo buenísimo. Ajá, si estuvo tan buenísimo, ¿qué está haciendo para retenerlo y que no se le escape? Y hay recursos muy prácticos e inmediatos que podemos utilizar. Vuelva a oírlo ya que está grabado. Apúntelo para que no se le olvide, pero no lo deje ir. En otras palabras, cave un pozo y retenga esa agua para que no se le vaya a ningún lado. Amén. Y el Señor también nos da a beber aguas de sus pozos, ¿sí? Ahora, para que el agua del pozo brote, porque son aguas profundas, aguas de sus profundidades. ¿Qué los puso a hacer a ellos para beber agua? Una vez capturaron el agua de la roca, la captaron en pozos. Luego, si al día siguiente necesitaban beber agua, ¿qué hacían? Se reunían alrededor del pozo y ¿qué hacían? Lo mismo que hicimos nosotros de 10:30 a 11:30. Cantarle al pozo. Y dígame si no es cierto, usted viene, empieza a alabar al Señor y de repente la palabra de Dios empieza a hacerse viva en su mente. Amén. Empieza a subir lo que usted estudió hoy en la mañana o ayer o el lunes, ¿sí? Y empieza a cobrar vida.
Estamos cantándole al pozo y las aguas profundas empiezan a subir a la superficie y Dios nos da a beber de las aguas profundas de su palabra. Cosas que de otra manera jamás entenderíamos porque están profundas. Pero hay un mecanismo para sacarlas. Amén. Aguas profundas. Y nosotros, primero nuestra sed es saciada, pero luego ¿qué ocurre? Ese pozo del que bebimos se convierte en nosotros en una fuente de agua que salta para vida eterna. Ahora nosotros también tenemos palabras profundas, conocimiento profundo, oculto y guardado en algún rincón de nuestra voluntad, de nuestro corazón. Y Dios también quiere que con esas aguas le demos de beber al sediento. Ahora, esas sí nos las tienen que sacar. ¿Cómo? Mira, necesito un consejo, no sé qué hacer. ¿Sabes qué? Oremos juntos. Adoremos al Señor juntos. Cuando terminen de orar y terminen de adorar al Señor, les prometo que el consejo va a estar allí. Estaba profundo, en algún rincón del corazón estaba archivado, pero cuando cantamos y cuando oramos, sube a la mente ese consejo y hace. El otro día aprendí esto y esto y esto y esto. Eso es lo que necesitas. Y le dimos a beber aguas de nuestro pozo a alguien, ¿o no? ¿Lo ven? Bueno, estamos describiendo el corazón y la mente de la esposa del Señor Jesucristo. Pozos. Y el último que encontramos en Cantares capítulo 4 son, a ver, ya tenemos olas, fuentes, pozos y corrientes. La palabra corriente significa fluir, destilar. Aquí estamos hablando de un goteo. Significa gotear. También esta palabra se traduce como derretirse, como cuando se derrite la nieve. Y empieza como un goteo. ¿Han visto ustedes lugares congelados y empieza la primavera y se empieza a derretir todo? Pues empieza con gotas. Es un goteo. Y el Señor también nos da de beber de las gotas de su palabra. Esta palabra gotas, nasal, la encontramos en Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, verso 2. Deuteronomio 32, verso 2. Dice, el verso 1 dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará, esa no es nasal, goteará como la lluvia mi enseñanza. Ahora sí, nasal, destilará como el rocío mi razonamiento. Gotas de razonamiento o corrientes de razonamiento. Y la palabra razonamiento significa un mandamiento, una promesa, una respuesta, una intención que ha sido dada a conocer. Amén. Sus promesas y sus respuestas no vienen como olas, vienen como gotas. ¿Es cierto o no es cierto? Por eso todos empezamos a ponernos inquietos. Pero si el Señor me prometió y no hay manera que pase. Ajá, espérese que derrita suficiente hielo el Señor. Y cuando todas las gotas estén allí va a haber la promesa cumplida. Amén. Amén. Bueno, hay cosas maravillosas con relación a gotas. A aguas congeladas que el Señor derrite para nosotros. Pero una vez hemos bebido de las gotas de su razonamiento, de sus dichos, sus mandamientos, sus promesas, sus respuestas, la revelación de sus intenciones. Primero esas gotas sacian nuestra sed, pero luego ¿qué ocurre? Se convierten en nosotros en una fuente de agua que salta para vida eterna. Ahora tenemos gotas que darle a los demás. Igual, estas no vienen como olas y como marejadas, ¿verdad? Vienen por goteo. Entonces también nos las tienen que sacar. ¿Cómo? Pues espérense que se derrita un poquito más el hielo. ¿Y qué es el hielo? Es toda esa verdad que ha quedado solidificada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando estemos nosotros pasando por el calor de las pruebas, no se quejen. No se quejen. ¿Por qué diseñó Dios un
lugar caliente para ustedes, porque tienen suficiente agua congelada. Dios va a usar esa prueba para descongelar un poco de verdad, amén, y que ustedes aprendan algo de su razonamiento que en ninguna otra situación podrían aprender, amén. Las gotas de su razonamiento, ¿lo ven? Eso sacia nuestra sed y luego nosotros podemos darle gotas a los demás. ¿Lo están viendo? Muy bien, gracias a Dios. Entonces ya tenemos las olas, las fuentes, los pozos y las corrientes de agua viva que salen del corazón de la esposa del Señor Jesucristo. Entonces ahora sí podemos entrarle a la lección. Ezequiel 47. Ezequiel 47. Dije todo eso para irme a Ezequiel 47. Ezequiel 47. A ver. Ezequiel 47. Es una descripción del río que sale de debajo del santuario de Dios. Pero obviamente también es una descripción del río que sale del corazón y de la mente de la esposa del Señor Jesucristo. Amén. Esto no va a tomar tiempo. Vean esto. Ezequiel 47:1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ahora mi pregunta para ustedes: ¿cuán metidos están ya en el río de vida? Amén. Ahora sigamos. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera. Solo apuntemos aquí la palabra ribera porque nos va a servir. La ribera no es otra cosa más que estas dos orillas que enmarcan, delimitan un río. Si no hubiera ribera, esas aguas no podrían encauzarse. De hecho, en tiempos del deshielo o en nuestros trópicos, en tiempos de la mucha lluvia, los ríos se salen de sus riberas o de sus límites, entonces causan estragos. Pero mientras están dentro de sus límites, el hombre puede hacer un montón de cosas con esos ríos. Puede construir hidroeléctricas y sacarle provecho a la energía que produce el agua en movimiento. Amén. Puede tirar sus redes y sacar alimento de los ríos. La ribera es aquello que encausa o le da dirección al agua que fluye por ese río. No perdamos eso de vista. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Cuando nosotros somos, número uno, cuando hemos sido satisfechos y hemos quedado saciados con las aguas de la verdad, no importa si estas vinieron como olas, como fuentes, como pozos o como corrientes. No importa si la verdad vino a juzgar algo que necesitaba ser juzgado en nosotros, o vino a chorros o vino con gotero. Amén. Esta verdad se convierte ahora en nosotros en una fuente de agua que salte para vida eterna. La palabra que sale de nosotros tiene poder para hacer ¿qué? A donde entra el río, dice, ¿qué va a pasar con las aguas del mar? A donde entra el río, reciben sanidad las aguas.
reciben sanidad las aguas. ¿Saben por qué hay pleitos en casa? O pleitos entre nosotros. Porque estamos inundando a la otra persona con las aguas equivocadas. Las aguas de nuestro viejo hombre siempre producen pleitos, contiendas, divisiones. Las aguas de nuestro viejo hombre son aguas de muerte. Entonces, cualquier árbol que sembremos ahí no va a dar buen fruto tampoco. ¿Lo ven? Entonces es que no me voy a dejar. Es que ahora me vas a oír. Es que. Bueno, ¿por qué no hacemos a un lado nuestro viejo hombre y respondemos con el río de vida que está brotando de nuestro nuevo hombre? Y una palabra sabia bien dicha trae sanidad a las aguas. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué los pleitos son interminables? Porque aquí está el drenaje de él versus el drenaje de ella. Pero ¿qué pasa si uno de los dos decide ponerle un tapón a su drenaje? Llevándola a la cruz del Calvario. Y empieza a dejar que broten de él olas, fuentes, ¿sí? Pozos y corrientes. Una vez mi esposa y yo estuvimos en una situación en donde pues estábamos delante de un drenaje. Y no logramos ponerle un tapón al drenaje porque no estaba en nuestro poder hacerlo. Mi esposa está escuchando lo que estoy diciendo ahorita porque está conectada en línea. Pero ella es testigo, fue increíble. En medio de todo aquello, saqué un principio de la palabra de Dios y empecé a exponerlo. Y fue increíble cómo de repente se empezaron a bajar los humos, le llamamos, ¿verdad? Los humos y la cosa empezó a tranquilizarse y es como que, o sea, acabamos con todo argumento allí. Después siguieron los argumentos, es toda una historia que para qué les cuento. Pero mi esposa es testigo y yo solo asombrado dije, wow, qué maravillosas son las aguas de la palabra. Amén. La verdad puede, el amor de la verdad puede en contra de cualquier forma de odio. Amén. Entonces, déjenme decirles por qué les dije ribera. ¿Saben la palabra ribera en hebreo? ¿Qué significa? La ribera del río. Es la misma palabra para labios. ¿Qué cosa encausa las aguas que tenemos dentro? ¿Sino? Nuestros labios. Esa es la ribera del río, nuestros labios. Entonces, si vamos a hacer una fuente de agua que salte para vida eterna, quiere decir que de nuestros labios deben salir las olas, las fuentes, los pozos y las corrientes. ¿Lo ven? Y si es el agua correcta la que está saliendo de nuestros labios, las aguas a donde lleguen o a donde desemboquen nuestras aguas van a recibir sanidad. ¿Sí? Ahora verso 9. Y toda alma viviente que nadare por doquiera que entrar en estos dos ríos. Resulta que ahora son dos. Bueno, no me meto a eso, pero el libro de Zacarías explica que físicamente ese río que va a estar en el milenio trabajando aquí en la tierra, un río se va a ir camino al mar muerto y el otro río se va a ir camino al mar Mediterráneo. Eso es físicamente, eso es figura de lo espiritual, pero no me meto a eso. Vivirá. Dice, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrar en este río. ¿Cuánta vida están produciendo nuestras palabras? Aquí dice que todo lo que esté presente en el lugar a donde entre nuestro río va a vivir. Entonces cierre el chorro equivocado y abra el chorro correcto. Pero si cerramos el chorro correcto y abrimos el chorro equivocado, vamos a quedar inundados en desechos. Pues así le llama la Biblia a nuestras actitudes, ¿no? El muladar y todas esas cosas. Sigamos. Verso 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Vida. Luego dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. El río no es de agua salada.
Hay diferencia entre agua salada y agua dulce. Estoy hablando espiritualmente hablando. Pero el lugar donde el río entra al mar produce pantanos y produce lagunas. Dice, esas se van a convertir en salinas. En otras palabras, fue por el efecto del río que entró al mar que se produjeron salinas. En otras palabras, las aguas de vida que salen de nosotros producen abundante sal. A ver, los que estuvimos ayer, ¿verdad? Sal, pacto de lealtad, sal. No solo va a provocar sed en los que están escuchándonos, ¿verdad? Sino que va a haber suficiente sal para combatir cualquier forma de corrupción y va a haber suficiente sal para que nosotros y a quien le estemos hablando entremos en un pacto de lealtad. Un pacto de lealtad es: ya no te molesto más, mejor seamos amigos y mejor yo cuido de ti, tú cuidas de mí. Todo esto porque por nuestras riberas pasó el agua correcta. Amén. Verso 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y el otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Está hablando del árbol de la vida con sus 12 frutos. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Entonces el resultado de hacer pasar por nuestras riberas las aguas correctas es que vamos a saciar el hambre y la sed de los demás. El fruto de dejar que las aguas correctas salgan de nuestra boca va a satisfacer el hambre espiritual de la persona. Amén. Y la sed espiritual de la persona. ¿Lo están viendo? Pozos. Vamos a ver, perdón. Olas, fuentes, pozos y corrientes. Todo eso tiene que pasar por nuestros labios para que las aguas reciban sanidad y todos los que pasen por esas aguas vivan y haya mucho fruto y haya mucha sal. Ahora lo vamos a practicar. Ese río ya lo tenemos dentro, está dentro de nuestro nuevo hombre, pero el problema es que cerramos ese chorro y abrimos el chorro del río de muerte que sale de nuestro viejo hombre. Cerremos el río de muerte que sale del viejo hombre y mantengamos abierto el río de vida que sale de nuestro nuevo hombre. Amén. Y esta es una descripción de lo que sale de todos los que van a pasar la eternidad en la Nueva Jerusalén. Así es que ahora ya saben, si lo practicamos, nos vemos en la Nueva Jerusalén. ¿Aprendimos algo?